Vamos a tener un programa muy especial entre hombres y mujeres de prensa, de los medios de comunicación, gente pionera de la televisión. Cuando se reiniciaron las actividades televisivas en Nicaragua, cuando se rompieron esquemas y pasamos a una producción nacional extraordinaria e hicimos historia no solo a nivel de Nicaragua, sino del mundo. Yo he sido siempre medio blanquina y quiero aprovechar para saludar a todos los oyentes de esta radio, la 580, y por supuesto agradecer a quienes dirigen este programa de la mesa redonda. Ya estoy redondita yo por todos lados, ¿ya? De tanto cocinar. Ya hace juego con la mesa. Sería interesante volver a retomarlo, ¿verdad? Pero en aquellos años era especialmente novedoso que una nueva generación de pioneros realmente, de que hicieron los primeros pasos en la televisión en blanco y negro en este país, a pasar a la televisión en colores, plenamente en colores en los años 80. Luego se comenzó a crear equipos de trabajo del área técnica, del área de prensa, del área de producción, que es donde trabajamos lo que hacíamos programas en sí, y luego fue fortaleciéndose cada una de las áreas que vos ya conocés. Vos era uno de esos, no sé si vos te acordás de esa época en que las áreas ya tenían sus secciones, ¿no? Basta citar, por ejemplo, infantiles, juveniles, dramas. Recuerdo a César Rodríguez incursionando en drama, pero también a Enrique Polo. En juveniles, Martín Laporta, la Engahuete, la Ligia, la Lore, a rehacer la historia. ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a ustedes de aquella etapa? ¿Cómo fue Magda, por ejemplo? ¿Cómo fue que pusiste tu primer pie en la televisión? Bueno, yo te puedo decir de que inicialmente llegué al canal a ocupar el cargo de asistente de producción. Estudiaba tercer año de Ciencias de la Educación en la UNAM. Ahí tenía algunas compañeras que trabajaban y me dijeron pues, que había un cargo ahí que si quería. Entonces llegué, pero estando allá había el administrador. Como he sido aventada, apareció un anuncio en el periódico, en Barricadas, si mal no recuerdo, dice: el SSTV necesita productores. Y entonces yo me fui de aventada. Entonces me entrevista y me dice que bien, que va de viaje y me voy a trabajar a la televisión. Mi mayor recuerdo de la televisión y el más grato es una frase que me dijo el profesor Sandoval, con quien fue la primera persona con quien me tocó trabajar, ¿no? A la semana de estar yo en el canal me dijo: le quiero pedir disculpas, mi niña, porque cometí un gran error la semana pasada que usted llegó aquí. Así, con una gran entereza y una gran humildad. Y entonces, ¿y por qué? Le dije: porque mire, la semana pasada en la reunión de realizadores me dijeron que venía usted, y les dije yo: ¿cómo es posible que otros productores que he tenido no me han resuelto? Aún una niña de 18, 19 años va a venirme a resolver las cosas. Y usted en 3 días me resolvió todas mis dudas de producción, así que yo le pido disculpas, se lo dije a Iván García, y gracias por estar conmigo.
que eso fue exactamente al comienzo. La televisión no quedó absolutamente nada. Habían algunos programas, ¿verdad?, en Filmoteca de esta fusión del 2 con el 6, ¿verdad? Habían 2 unidades móviles, habían algunos recursos en cámara, pero ustedes saben que eso se desprecia rápido, ¿verdad? Había un buen estudio, ¿verdad? Lo que quedaron los camarógrafos, nada más. Y quedaron, sí, había con qué empezar, pero era insuficiente para lo que estaba proyectado hacerse, ¿verdad? Voy a mencionar a Pedro Pérez, Pedrito Pérez, claro voy a que sí. mencionar a Daniel Silva, La a Jorge Quesada. Bueno, quizá Voy a mencionar una cantidad de compañeros que eran, digamos, realmente los pioneros, que Carlos Martínez, Gomito, Carlos Carlos Martínez, Martínez. Robert Gómez, sí. Así es. que son gente que estaba ya, eran los verdaderos pioneros pues de los años 70. Ya habían trabajado en noticieros. Eran gente muy camarógrafos. joven todavía, y Sí, nosotros sí. éramos unos niños, ¿te acordás vos? Realmente yo comencé en la televisión, para hablar un poco de mi caso, tenía yo 13 años. Yo era actor, bueno, a mí me llamaron del colegio Rigoberto López Pérez, donde estudiaba secundaria en esa época, era compañerito de Soy la América Narváez. Entonces me dijeron en una reunión de la juventud que había unos cursos, que eran los famosos cursos de CEPREN. Y CEPREN se dedicaba en aquella época a capturar talentos. Y entonces en esos primeros años de la revolución, que se estaba formando la televisión, el primer reto, me imagino, de Iván García con todos sus directivos, era ir formando nuevos técnicos y profesionales que se hicieran cargo del canal, pues, porque habían pocos realmente técnicos y el canal iba creciendo de una manera vertiginosa. Entonces ahí fue que yo llegué actuando y actué en programas infantiles como Había una vez, Ronda Cumiche, no sé si te acordás vos. Perfectamente. Entonces esos programas inclusive eran dirigidos por extranjeros que habían venido a Nicaragua a cooperar y de alguna manera nosotros teníamos O sea, que tomar. tenía que ser así en ese primer momento, Así es. porque no estábamos capacitados. En realidad todos los que llegamos a la televisión lo hicimos más por un compromiso, por querer hacer las cosas que por ser técnico, por ser especialista. Ahí nos especializamos con el tiempo, fuéramos recibiendo cursos de cubanos, españoles, italianos. Entré a los 13 años y tuve los primeros años de la revolución, 13, 14, Y con 15 gente que años. no era de la televisión. Tenía estaba mi gente del problema cine, ¿verdad? por ser jovencito. Fíjate que Magda estábamos reportando con cariño a Camuapa. Así como no. Camuapa, ¿cuál es el nombre de Camuapa? Que se me olvida, te digo García. Pero Camuapa, que le decíamos de cariño, era uno de los técnicos del Canal 2 de antaño, ¿no? Switcher. De esa época. Y entonces tocar una unidad móvil, tocar un switcher, era, la Magda me puede corregir si acaso me equivoco, era una odisea, porque claro, las unidades móviles, los aparatos técnicos estaban al mando de los más viejos. Estaba ¿verdad? destinado para las vacas sagradas, Sí. que se llamaban en esa época. Sí. Sentarte vos en una unidad móvil a dirigir cámara era una cosa de sueño. Salía con los dedos Pero era inflamados. un niño inquieto, el No chavalito. toqué, no toqué. Y a mí un Camuapa, lo recuerdo claramente, me decía, chavalito, vaya a jugar allá, dice, vayan a los infantiles a jugar, que ahí le van a dar donde jugar. Por supuesto, nosotros éramos de la sección de infantiles y nos miraban como tal. Y es más, durante los años nos miraron así todo el tiempo, pues.
como infantiles, como jovencitos, pero ese estigma fue cambiando poco a poco a medida que los años pasaron y la televisión desarrolló con ese poder que tiene la televisión. Era el canal 2 y canal 6, que era un sistema. Ese sistema, para la gente que me está escuchando en este momento y no capta cómo era la televisión de la época, se había conformado una fusión de canal 2 y canal 6 que pasaron a ser del Estado. Se formó el sistema sandinista. Y se formó Sistema Sandinista de Televisión. Y para abreviarlo se decía SSTV. Su programa insigne era el noticiero, porque el noticiero tenía varias ediciones durante todo el día y prácticamente el canal en sus primeras épocas era un canal noticioso, porque había mucha noticia del momento. No había guerra en ese instante porque estaba un periodo, ¿no?, de acomodamiento de las fuerzas, y esa era la alfabetización, era la producción, eso era el desarrollo. Entonces ese momento fue importante porque también le ayuda a la televisión a ir formando estas secciones de producción propiamente dicha. Pero también la María Esther tiene que hablar de... María Esther, ¿y cómo llegaste tú a la televisión? A ver, fíjate que mi historia para llegar a la televisión fue maravillosa porque fue una especie de preparación, de alguna manera. Desde los 16 años empecé a escribir libretos de radio en lo que se llamó Coradet, que Ajá, para ese tiempo sí, claro, estaban formando una serie de cosas, ¿no? Entonces estaba aglomerada 16 radios a nivel nacional, y entonces escribía yo con que fue mi mentor, que era Javier Bertín, un libretista chileno, un gran maestro, que me enseñó los primeros pasos para los guiones y todo eso.